La pantalla se llenó de un solo nombre, escrito miles de veces, y yo no había tecleado ninguna de esas letras. Mis dedos seguían sobre el teclado, inmóviles, mientras el código que había escrito para destruir aquel servidor se borraba a sí mismo línea por línea, y en su lugar aparecía una y otra vez Carlo Acutis, Carlo Acutis, Carlo Acutis, hasta que la máquina que yo controlaba dejó de obedecerme por completo. No grité, no pude. Sentía el pecho apretado y un frío que me subía desde las muñecas, porque en 15 años de hacer esto jamás había visto a un sistema responderme así. 3 monitores, los 3 mostrando lo mismo, y yo, solo en un apartamento a oscuras a las 3 de la madrugada, viendo cómo un servidor que debía estar muerto me devolvía un nombre que yo ni siquiera sabía pronunciar bien. Déjenme retroceder, porque para entender el terror de esa madrugada tienen que entender quién era yo entonces. Mi nombre es Andrei Volkov. Fui hacker de sistemas durante 15 años y durante los últimos 6 trabajé por encargo borrando, alterando y secuestrando sitios web por dinero. He tumbado servidores de bancos pequeños, de despachos de abogados, de empresas que alguien quería ver arruinadas. Más de 300 ataques exitosos. Nunca me atraparon, nunca dejé rastro y nunca, ni una sola vez, creí en nada que no pudiera medir con un osciloscopio o leer en una línea de código. Yo no creía en Dios, me reía de quien creía, vivía solo, comía frente a la pantalla, dormía de día. Mi religión era el silencio de un sistema que cae sin que nadie sepa por qué. Y por eso, lo que voy a contarles a continuación me costó años admitirlo en voz alta. Porque esa madrugada, cuando el servidor se negó a morir, encontré dentro de él un archivo que yo no había puesto, con una fecha que todavía no había llegado. Una fecha que era exactamente el día en que yo terminaría de rodillas en un hospital de otra ciudad, llorando como no lloraba desde niño. Y junto a ese archivo había algo más, un objeto que un hombre me entregó 3 semanas después, con la orden de no abrirlo hasta que entendiera. Un objeto que guardé 9 años, 15 años callé. Hoy lo cuento todo. El encargo llegó un martes de enero, por un canal cifrado que yo usaba para clientes serios. El mensaje era corto. Querían que tumbara una web y que la dejara inservible, sin posibilidad de recuperación. El pago era de 8.000 euros en criptomoneda, la mitad por adelantado. Lo que me llamó la atención no fue el dinero, sino la urgencia. El cliente escribió 3 veces la misma frase, que desaparezca antes del fin de semana. Y yo, que llevaba 6 años en esto, aprendí algo. Cuando alguien tiene tanta prisa por borrar algo, es porque ese algo le molesta más de lo normal. Acepté sin preguntar de qué web se trataba. Esa era mi regla, no preguntar. Cuanto menos supiera del contenido, más limpio era mi trabajo y más tranquila mi conciencia, si es que aún tenía alguna. Cobré los primeros 4.000 euros, confirmé la transacción y entonces recibí el enlace. Lo miré en la pantalla y solté una risa corta. Era una página sobre milagros, una colección de casos religiosos, fotografías de hostias antiguas, textos en varios idiomas. La había creado, según los registros públicos, un adolescente italiano años atrás. Pensé que sería el trabajo más fácil de mi carrera, una web devocional alojada en servidores baratos, mantenida probablemente por voluntarios sin la menor idea de seguridad informática. Abrí mi entorno de trabajo, 3 monitores, una conexión enrutada a través de 7 países distintos, mi máquina virtual blindada. Empecé el reconocimiento a la 1:20 de la madrugada. Lo primero que hago siempre es mapear la infraestructura. ¿Dónde está alojado el sitio? ¿Qué sistema operativo corre? ¿Qué puertos tiene abiertos? ¿Qué versión de software usa? Es como estudiar las cerraduras de una casa antes de entrar. Y la primera anomalía apareció a la 1:35. El escáner me devolvió una dirección de servidor que no tenía sentido. La web respondía desde una máquina, cuyo certificado de seguridad había expirado en 2006. 18 años de un certificado caducado y sin embargo el sitio cargaba perfecto, rápido, sin un solo error. Eso es técnicamente difícil de explicar. Un certificado vencido suele provocar advertencias, bloqueos, fallos de carga. Aquí no. La página se mostraba como si nada, limpia, instantánea.
Pensé que era un error de mi escáner. Cambié de herramienta. Usé una segunda, más precisa, una que yo mismo había modificado. Mismo resultado, certificado de 2006. Servidor que respondía como recién instalado. Anoté la fecha en un papel porque entonces no significaba nada para mí. 2006. El mismo año en que, sin yo saberlo aún, había muerto el chico que creó esa página. Encima de mi escritorio, junto al teclado, había dejado mi teléfono y un cuaderno viejo de tapas negras donde apuntaba comandos. No sabía todavía que 3 semanas más tarde, en ese mismo escritorio, un desconocido pondría un sobre marrón cerrado con cinta y que ese sobre se quedaría conmigo casi una década sin que yo me atreviera a abrirlo. Pero eso viene después. Esa madrugada solo tenía delante una rareza técnica y un café frío. Decidí ignorar el detalle del certificado. Los aficionados nos perdemos en curiosidades. Los profesionales vamos al objetivo. Mi plan era sencillo: encontrar la puerta de administración del sitio, forzar las credenciales, entrar y borrar la base de datos completa, sobreescribir todo con ceros 3 veces, para que no hubiera recuperación posible. Un trabajo de 2 horas, calculé. Estaría en la cama antes del amanecer. Lo que no imaginaba era que ese servidor llevaba 18 años esperando a alguien como yo. Localicé el panel de administración a las 2 menos cuarto. Lancé mi primer ataque de fuerza bruta, un programa que prueba millones de combinaciones de contraseña por minuto. En un sitio normal, mal protegido como yo esperaba, esto rompe la seguridad en cuestión de minutos. Lo dejé corriendo y me serví otro café. A los 10 minutos volví. El contador de intentos marcaba más de 4 millones de combinaciones probadas. Y 0 accesos. Imposible. Una web devocional hecha por un adolescente no debería resistir ni el primer asalto. Revisé el log. Mi programa funcionaba, las peticiones salían, pero algo del otro lado las absorbía sin devolver el patrón de error normal. No me decía contraseña incorrecta. No me decía nada. Tragaba mis intentos en silencio, como un pozo sin fondo. Cambié de estrategia. Si la puerta principal no cedía, buscaría una ventana. Empecé a sondear vulnerabilidades conocidas en el tipo de software que, según mis herramientas, corría ese sitio. Probé inyección de código en los formularios. Probé manipular las direcciones. Probé un fallo de seguridad que yo había explotado con éxito en cientos de servidores parecidos. Cada técnica que conocía, una tras otra, durante casi 1 hora. Y entonces ocurrió la segunda anomalía, y esta ya no la pude anotar con la mano firme. A las 3 menos 10 de la madrugada, mi pantalla principal parpadeó. No el monitor entero, solo la ventana de la terminal donde corrían mis comandos. Por una fracción de segundo, todo el texto desapareció, y en su lugar leí una sola línea, en blanco sobre negro, con una tipografía que yo no había configurado. ¿Por qué quieres borrar esto? Después la pantalla volvió a la normalidad, con mis comandos exactamente donde los había dejado. Me quedé inmóvil. Conozco todos los trucos. Un mensaje así puede ser una trampa de seguridad, un sistema que detecta intrusos y los asusta para que huyan. Lo había visto otras veces, pero esos sistemas dejan rastro, registran una conexión entrante, ejecutan un proceso visible, consumen recursos que yo puedo detectar. Abrí mi monitor de actividad, revisé cada proceso corriendo en mi máquina y en la conexión. Nada, ningún proceso externo, ninguna intrusión inversa, ninguna explicación técnica para esa línea de texto. Me dije a mí mismo que estaba cansado, que llevaba demasiadas horas frente a la pantalla, que el cerebro, a las 3 de la madrugada, ve cosas. Me levanté, fui al baño, me mojé la cara con agua fría. 37 grados de fiebre no tenía. Me lo comprobé con el dorso de la mano en la frente. Un gesto absurdo, lo sé, pero necesitaba sentir que mi cuerpo respondía a la lógica. Volví a la silla decidido a terminar de una vez, y ahí el problema dejó de ser técnico. Reanudé el ataque con mi herramienta más agresiva, una que no solo intenta entrar, sino que sobrecarga el servidor hasta dejarlo fuera de servicio.
Si no podía borrar la web por dentro, la tumbaría por fuera, ahogándola en peticiones hasta colapsar la máquina. Esta técnica nunca me había fallado. He derribado servidores de empresas con presupuestos de seguridad de millones. Una página de milagros no tenía la menor oportunidad. Lancé el ataque a las 3:02. Configuré 15.000 peticiones por segundo, una cifra que derriba casi cualquier servidor doméstico en menos de un minuto. A los 30 segundos, miré las estadísticas de respuesta. El servidor seguía contestando. Tiempo de respuesta, 0,02 segundos. Como si no le pasara nada. Subí a 30.000 peticiones por segundo. El tiempo de respuesta no se movió. Subí a 50.000. Una cifra que satura la conexión de un centro de datos pequeño entero, y el servidor de esa web seguía devolviendo páginas a 0,02 segundos, sin un solo error, sin un solo retraso. Eso es imposible. Lo escribo con todas sus letras porque necesito que entiendan la magnitud. Un servidor que aloja una web devocional con un certificado caducado en 2006 no puede absorber 50.000 peticiones por segundo sin inmutarse. Eso requiere una infraestructura de las más caras del mundo, decenas de máquinas coordinadas, sistemas de defensa que cuestan fortunas. No lo tiene una página hecha por un adolescente, y entonces a las 3:10 pasó lo que les conté al principio. Mi código de ataque empezó a borrarse solo, línea por línea, de abajo hacia arriba, como si una mano invisible pulsara la tecla de retroceso. Yo veía desaparecer mi propio trabajo, mis instrucciones de destrucción, y no podía detenerlo. Quité las manos del teclado, las puse en el aire como un ladrón sorprendido. El borrado continuó sin mí, y cuando la última línea de mi código desapareció, la pantalla se llenó de aquel nombre repetido miles de veces, Carlo Acutis, llenando los 3 monitores, deslizándose hacia abajo a una velocidad que ningún ojo humano podía seguir. Apagué todo. Tiré del cable de corriente directamente, sin apagar por software, como se hace cuando el pánico manda. Los 3 monitores murieron a la vez. El apartamento quedó en silencio total, solo el zumbido de la nevera al fondo. Me quedé sentado en la oscuridad, con el corazón golpeándome el cuello, durante no sé cuánto tiempo, y en ese silencio, por primera vez en años, sentí miedo de algo que no podía nombrar. Si lo que acabas de escuchar te ha tocado el corazón, quiero darte algo antes de seguir, porque esta historia apenas empieza y lo que viene es más difícil de creer. Preparé una novena a Carlo Acutis, completamente gratis, para que tú también puedas pedirle por lo que llevas dentro, sea una enfermedad, una preocupación o alguien que amas y que necesita una luz. La tienes en la descripción, el primer enlace, justo debajo de este vídeo. Descárgala y rézala estos 9 días. Pero antes de contarte por qué te lo pido precisamente ahora, tengo que volver a lo que pasó cuando reuní el valor para encender la máquina otra vez. Esa noche no dormí, me quedé en el sofá, mirando el techo, repitiéndome explicaciones racionales, un virus en mi sistema, un cliente que me había tendido una trampa, otro hacker, más bueno que yo, jugando conmigo. Cada explicación tenía sentido durante 10 segundos y después se derrumbaba, porque ninguna explicaba el tiempo de respuesta de 0,02 segundos bajo 50.000 peticiones, ni el certificado de 2006, ni el borrado de mi propio código sin un proceso externo que lo ejecutara. Al día siguiente, hacia el mediodía, encendí la máquina. Necesitaba saber. Soy curioso por naturaleza. Es lo que me hizo hacker. Hice primero un análisis completo de mi propio equipo, buscando cualquier infección, cualquier programa intruso. Pasé 3 antivirus distintos. Revisé manualmente cada proceso. Comprobé la integridad de mi sistema operativo. Limpio. Mi máquina estaba perfecta. Lo que había ocurrido no venía de dentro. Entonces hice algo que no debía. Volví a conectarme a la web, no para atacarla esta vez, solo para mirarla, para entender contra qué me había enfrentado. La página cargó en 0,01 segundos. Era hermosa en su sencillez. Un fondo claro, fotografías de objetos antiguos guardados en relicarios, textos cuidadosamente traducidos a más de 15 idiomas. Era un catálogo de milagros eucarísticos de todo el mundo. Hostias que, según los relatos, se habían convertido en tejido de corazón humano,
casos documentados en Italia, en Polonia, en México, en la India. 136 milagros catalogados, leí en una esquina, recopilados a lo largo de los siglos y reunidos por una sola persona. Y en la página de inicio, una fotografía. Un chico joven, sonriente, con el pelo despeinado, una mochila al hombro, vestido con una camiseta normal. No parecía un santo de estampita. Parecía cualquier adolescente que uno se cruza en la calle. Debajo, su nombre y 2 fechas. Nacido el 3 de mayo de 1991, en Londres. Muerto el 12 de octubre de 2006. 2006, la misma fecha del certificado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, esa sensación física de que 2 cosas que no deberían tocarse acaban de tocarse. El certificado del servidor estaba fechado en el año de la muerte de este chico. ¿Casualidad? Podía serlo. Los certificados se generan cuando se crea un sitio. Quizá él mismo lo había creado ese año, poco antes de morir. Tenía lógica. Me aferré a esa lógica como un náufrago a una tabla. Pero había algo peor esperándome, y lo encontré cuando empecé a leer su historia. Carlo Acutis, un adolescente italiano, criado en Milán. Apasionado de la informática, igual que yo. Programaba, diseñaba páginas web, entendía de servidores y de código a una edad en que la mayoría apenas sabe encender un ordenador. Y a los 14, 15 años, decidió usar lo que sabía para una sola cosa: construir esa web, catalogar los milagros eucarísticos del mundo entero, para que cualquiera, en cualquier país, pudiera encontrarlos. Murió a los 15 años. Leucemia. Una de las formas más agresivas, fulminante, que se lo llevó en cuestión de días, y dejó esa página terminada, como un último trabajo. Cerré los ojos. Yo tenía 38 años, llevaba 15 destruyendo lo que otros construían, y la web que un cliente me pagaba 8.000 euros por borrar, la había hecho con sus propias manos y su propio talento un niño que ya estaba muerto antes de poder cumplir los 16. Un niño que había usado exactamente las mismas habilidades que yo, las mismas, para construir en lugar de destruir. Esa noche no fui yo el que decidió volver al ataque, fue mi orgullo, porque un hacker que no consigue derribar una página hecha por un adolescente muerto no es un hacker, y porque me dije que el episodio de la madrugada anterior tenía que tener una explicación técnica, y que la encontraría aunque me costara la vida. Lo que no sabía era que la explicación que buscaba iba a destruirme por completo, y que el primero en avisármelo no sería un sistema informático, sino un hombre de carne y hueso que aparecería en mi puerta 3 días después. Volví a la carga la tercera noche, esta vez con más cuidado, con más paciencia, documentando cada paso. Si había una explicación, la registraría con pruebas. Comencé de nuevo el reconocimiento, y aquí encontré la tercera cosa que no encajaba, la peor de las 3 hasta entonces. Rastreé el servidor físico. Quería saber dónde estaba la máquina, en qué centro de datos, en qué país. Es un proceso normal. Las direcciones de Internet se pueden geolocalizar, no con precisión absoluta, pero sí hasta la ciudad o la región. Lancé el rastreo y esperé el resultado. El rastreo me devolvió que el servidor no estaba en ningún sitio. Literalmente, la ruta de conexión saltaba de un punto a otro, pasaba por Milán, por Roma, por un nodo en Asís y después se perdía. No terminaba en una máquina física localizable. Era como seguir un río que, en lugar de desembocar en el mar, simplemente dejaba de existir a mitad de camino. Probé 3 herramientas de geolocalización distintas. Las 3 me daban rutas diferentes y las 3 se perdían en el mismo punto ciego. Un servidor tiene que estar en algún lugar. Las páginas web no flotan en el aire. Hay una máquina física, en un edificio, con una dirección postal, consumiendo electricidad. Eso es física básica de Internet. Y sin embargo, esta web respondía desde ningún lugar identificable, a velocidad imposible, con un certificado de hace 18 años. Me eché hacia atrás en la silla, sentí las manos húmedas otra vez. Empezaba a comprender que estaba frente a algo que mis 15 años de experiencia no habían visto nunca, y mi mente, entrenada para no creer en nada, buscaba desesperadamente la trampa, el truco, el espejismo técnico que tenía que estar ahí. Decidí ir más profundo.
Si no podía atacar el servidor, intentaría leer su contenido completo, descargarlo entero a mi máquina para estudiarlo sin conexión. Así vería de qué estaba hecho realmente. Empecé la descarga de todos los archivos del sitio a las 2 de la madrugada, y mientras los archivos bajaban, uno por uno, apareció en la lista uno que no pertenecía a ninguna web devocional. Un archivo de texto plano, sin extensión visible, escondido en una carpeta que no figuraba en la estructura pública del sitio. Se llamaba simplemente con una secuencia de números. Lo abrí. Dentro había una sola línea, una fecha y un lugar. La fecha era de casi 9 años en el futuro, un día concreto de un mes concreto. Y el lugar era el nombre de un hospital de una ciudad a 600 kilómetros de donde yo vivía. Una ciudad en la que yo no conocía a nadie, en la que nunca había estado, a la que no tenía ningún motivo para ir. Me reí, nervioso. Pensé que era una broma, basura escondida en el código por algún programador con sentido del humor. Copié la línea en mi cuaderno negro, junto a la fecha del certificado, y seguí con la descarga, descartando aquello como una curiosidad sin importancia. Esa fecha la entendería casi 9 años después. Y cuando la entendiera, estaría arrodillado en el suelo de ese hospital exacto, con ese cuaderno en la mano, temblando, pero antes de eso faltaba que apareciera el hombre, y apareció a la mañana siguiente. Sonó el timbre de mi apartamento a las 11 de la mañana. Yo nunca recibía visitas. No tenía amigos que pasaran a verme, no esperaba paquetes, no daba mi dirección a nadie por motivos obvios dado mi trabajo. El timbre me sobresaltó tanto que me quedé quieto, conteniendo la respiración, esperando que quien fuera se marchara. Volvió a sonar, y después una voz al otro lado de la puerta, tranquila, dijo mi nombre. No mi alias, no el nombre que usaba en internet. Mi nombre real, el que solo aparecía en documentos oficiales que yo mantenía enterrados bajo capas de seguridad. Andrei Volkov. Lo dijo despacio, sin amenaza, casi con dulzura. Abrí la puerta porque el miedo, a veces, en lugar de paralizarte, te empuja a enfrentar lo que temes. En el rellano había un hombre de unos 60 años, vestido con sencillez, una chaqueta gris, las manos cruzadas delante. No tenía aspecto de policía, ni de cliente, ni de otro hacker. Tenía aspecto de maestro de escuela jubilado, y me miraba con una serenidad que me desarmó por completo. Me dijo que se llamaba Tomaso, que había sido amigo de la familia que mantenía aquella web, y que sabía que yo había intentado borrarla 3 noches seguidas. Le pregunté, con toda la agresividad que pude reunir, cómo había conseguido mi nombre y mi dirección. Mi sistema era impenetrable. Llevaba años sin que nadie me localizara. Él no respondió a eso. En su lugar, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre marrón, pequeño, cerrado con cinta adhesiva amarillenta por el tiempo. Me lo tendió. Yo no lo cogí, me quedé mirándolo como se mira a una serpiente. Le pregunté qué era. Él dijo que no lo sabía con exactitud, que era algo que la familia guardaba desde hacía años y que tenía instrucciones de entregarlo a quien intentara destruir la obra del chico cuando ese alguien apareciera. Dijo que no debía abrirlo hasta que yo entendiera. Esas fueron sus palabras exactas, hasta que entendiera. No me explicó qué debía entender. Le dije que estaba loco, que no quería su sobre, que me dejara en paz. Él asintió. Dejó el sobre el pequeño mueble de la entrada, junto a mis llaves, y antes de irse me dijo una sola frase más. Me dijo que Carlo, antes de morir, había escrito que su web tendría una vida que él no vería y que cuidaría de ella desde donde estuviera, y luego mirándome fijamente, añadió, él sabía que vendrías. Lo dejó escrito. Se marchó escaleras abajo. Yo me quedé con el sobre marrón sobre el mueble, sin tocarlo, y aunque entonces no lo creía, aunque me dije que era un viejo perturbado por la pena, ese sobre se iba a quedar en mi vida durante 9 años, porque algo, no sé qué, me impidió tirarlo a la basura aquella tarde. Guardé el sobre en un cajón, lo metí debajo de unos papeles, lo cerré y traté de olvidarlo, pero la frase del hombre me perseguía. Él sabía que vendrías, lo dejó escrito. Y de pronto recordé el archivo de texto que había encontrado en el servidor, la fecha futura, el hospital. ¿Y si las dos cosas estaban conectadas? ¿Y si ese archivo escondido era lo que el hombre llamaba lo que dejó escrito? Volví corriendo a la máquina. Busqué el archivo descargado.
lo abrí otra vez para releer la fecha y el lugar. Y aquí viene lo que durante años no pude explicarle a nadie sin que me miraran como a un mentiroso. El archivo había cambiado. La fecha seguía ahí. El hospital seguía ahí. Pero ahora, debajo de esa línea, había una segunda línea que 3 noches antes no existía. Una línea que decía, en mi propio idioma, traducido perfectamente, no tengas miedo. Lo que destruyes en otros, lo destruyes en ti. Todavía estás a tiempo. Mi primera reacción fue de furia técnica. Alguien había modificado el archivo en mi máquina. Alguien había entrado en mi sistema blindado, en mi entorno aislado, y había editado un archivo de texto que solo existía en mi disco duro local, desconectado de Internet en ese momento. Comprobé la fecha de modificación del archivo. Marcaba 1 hora de esa misma mañana, 1 hora en la que yo había estado de pie en la puerta hablando con el hombre llamado Tomaso sin tocar el teclado. Era imposible que nadie hubiera editado ese archivo. Mi máquina estaba desconectada. No había nadie más en el apartamento. Y sin embargo, ahí estaba la segunda línea, con su fecha de modificación coincidiendo con el momento exacto en que un hombre que no debería conocer mi nombre estaba parado en mi puerta hablándome de un chico muerto. Apagué la máquina. Esta vez no tiré del cable. La apagué despacio, con respeto, como quien cierra la puerta de una habitación donde duerme alguien. Y por primera vez en mi vida adulta sentí la necesidad de hablar con alguien. No de un cliente, no de un contacto, de un ser humano que pudiera decirme que no me estaba volviendo loco. Pero no tenía a nadie. 15 años de vivir en las sombras me habían dejado completamente solo. Y esa soledad, esa madrugada, fue lo que me empujó a hacer lo único que me quedaba, investigar a Carlo Acutis hasta el fondo. Necesitaba entender quién era ese chico cuya web se defendía sola y cuyos archivos cambiaban en mi disco duro desconectado. Lo que descubrí sobre él me cambió por dentro mucho antes de la fecha del hospital. Pasé los días siguientes leyendo todo lo que encontré sobre Carlo Acutis, y cuanto más leía, más me costaba respirar, porque era como leer sobre una versión de mí mismo que había elegido el camino contrario. Carlo había nacido en Londres en 1991, de padres italianos, y se había criado en Milán. Desde muy pequeño mostró un talento extraordinario para la informática. A los 9, 10 años ya programaba, aprendía lenguajes de código por su cuenta, leyendo manuales universitarios que sus profesores no entendían. Diseñaba, editaba vídeo, montaba sitios web complejos en una época en que eso era difícil incluso para adultos profesionales. Los que lo conocieron decían que tenía la mente de un ingeniero de software de primer nivel encerrada en el cuerpo de un niño. El mismo talento que yo, la misma capacidad. La diferencia era todo lo demás. Porque Carlo, con ese don, no quiso hacerse rico ni famoso ni poderoso. Decidió dedicarlo a algo que para mí en aquel entonces no tenía ningún sentido: catalogar milagros. Empezó a los 14 años a recopilar información sobre todos los milagros eucarísticos reconocidos a lo largo de la historia de la Iglesia, en todos los países del mundo. Viajó con su familia a muchos de esos lugares para documentarlos personalmente. Fotografió, tradujo, organizó y lo montó todo en una web para que estuviera disponible gratis, en muchos idiomas, para cualquiera del planeta que tuviera una conexión a Internet. Su frase, la que repetía, la que su madre contaría después miles de veces, era esta: la Eucaristía es mi autopista al cielo. Lo leí y me quedé mirando la pantalla. Una autopista al cielo. El chico veía la informática, Internet, las redes, como caminos para llevar a la gente hacia Dios. Yo había usado esas mismas redes durante 6 años para llevar a la gente a la ruina. Seguí leyendo. Carlo era un chico normal. Jugaba videojuegos, aunque se limitaba él mismo a 1 hora a la semana para no engancharse. Tenía amigos. Ayudaba a los compañeros que sufrían acoso en el colegio. Daba su dinero y su ropa a los sin techo de Milán. Una vida corriente de adolescente, salpicada de una bondad que a mí me parecía casi irreal. Y después, la enfermedad. En octubre de 2006, con 15 años recién cumplidos, empezó a sentirse mal. En pocos días le diagnosticaron leucemia fulminante, del tipo más agresivo. Dijo, según contaron, que ofrecía su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia.
Murió el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza. Tenía 15 años. Cerré el ordenador y me quedé un largo rato en silencio. 15 años, la edad de un niño, y había dejado tras de sí una obra que se extendía por el mundo entero, una web que ahora yo no conseguía borrar, traducida a más idiomas de los que yo hablaba, que recopilaba la fe de siglos enteros. Yo tenía 38 años, el mismo talento, y no había dejado nada más que destrucción y cuentas bancarias vacías en gente que nunca me había hecho daño. Pero lo que me golpeó de verdad, lo que cerró un círculo que llevaba abierto desde la primera madrugada, vino cuando encontré una entrevista con su madre, Antonia Salzano. En esa entrevista, la madre de Carlo contaba algo que él había dicho poco antes de morir, ya en el hospital, con la enfermedad devorándolo. Carlo había hablado de su web y había dicho, con total claridad, que su página seguiría viva después de él, que alcanzaría a personas que él nunca imaginaría, y que algunas de esas personas vendrían no buscando a Dios, sino huyendo de él o intentando hacer daño, y que esas eran precisamente las personas a las que más quería alcanzar. Sentí que el suelo se movía, porque yo era exactamente eso. Yo había venido a esa web no buscando a Dios, sino intentando destruirla. Y según las palabras de un chico muerto hacía 18 años, yo era el tipo de persona que él más había querido alcanzar con su obra. Recordé entonces la frase que había aparecido en mi archivo desconectado: lo que destruyes en otros, lo destruyes en ti. Todavía estás a tiempo, y recordé la fecha futura y el hospital. Saqué mi cuaderno negro, anoté todo junto, la fecha del certificado, 2006, la fecha futura del archivo, el nombre del hospital, la frase de la madre y la frase aparecida en mi disco duro. Había una predicción aquí, una predicción con fecha y con lugar, un día concreto, en un hospital concreto de una ciudad concreta, y empezaba a entender con un terror frío y nuevo que esa fecha tenía algo que ver conmigo, que el archivo no era una broma de programador, que el chico que se defendía desde un servidor sin ubicación me estaba esperando en un punto exacto del futuro. Desde aquel día llevo siempre conmigo un rosario hecho en memoria de Carlo, con cuentas en forma de rosa, como las que él amaba en el jardín de su casa de Milán. No hace milagros, no es una reliquia, no lo bendijo él. Es sencillamente mi manera de rezarle cada mañana desde que entendí lo que entendí. Lo dejé también en la descripción, el primer enlace debajo del vídeo, por si tú quieres llevarlo contigo o regalárselo a alguien que esté pasando por una oscuridad parecida a la mía de entonces. Llega a cualquier país del mundo, igual que llegaba la web de Carlo. Pero lo que descubrí cuando intenté entender esa fecha del archivo cambió por completo lo que yo creía sobre el tiempo, sobre la muerte y sobre lo que un ser humano puede saber antes de que ocurra. No abrí el sobre. Esa fue mi primera tentación y la resistí. El hombre había dicho que no lo abriera hasta entender, y aunque yo no creía en él, algo dentro de mí, una superstición nueva que no reconocía, me hizo dejarlo en el cajón. Lo que sí hice fue intentar entender la fecha por medios racionales. Calculé los días. La fecha del archivo caía un martes a casi 9 años de distancia. Busqué el hospital. Existía, era real, un centro médico grande en una ciudad del sur, a 600 kilómetros. Investigué si tenía algo que ver conmigo, con mi familia, con cualquier persona que conociera. Nada. No tenía ninguna conexión con ese lugar. Nunca había estado allí. No conocía a nadie de esa ciudad. No tenía motivos para visitarla jamás. Y eso me tranquilizó, paradójicamente. Me dije que si no tenía ningún vínculo con ese hospital, entonces la fecha no podía cumplirse, y todo aquello sería una elaborada coincidencia o una trampa que el tiempo desmentiría. Decidí seguir con mi vida. Devolví el adelanto al cliente que me había encargado borrar la web, cosa que no había hecho jamás en 6 años. Le escribí que el trabajo era imposible, que la web tenía protecciones de nivel militar, y le devolví sus 4.000 euros. Él me insultó. Yo no contesté, pero algo había cambiado en mí y no podía deshacerlo. Empecé a rechazar encargos. Poco a poco, casi sin darme cuenta, dejé de aceptar trabajos de destrucción. Me decía que era por seguridad, que estaba quemado, que necesitaba un descanso. La verdad era que cada vez que me sentaba a tumbar un sistema, veía la cara de aquel chico de la fotografía,
con su mochila y su sonrisa, y se me revolvía el estómago. La verdad era que el rostro de Carlo Acutis se había metido en mi conciencia y no se iba. Durante los meses siguientes, mi vida se fue desmoronando por fuera y reconstruyendo por dentro. Sin encargos de destrucción, mis ingresos cayeron a cero. Tuve que buscar trabajo legal, algo que no hacía desde los 20 años. Conseguí un puesto modesto en una empresa de seguridad informática, ahora del lado correcto, protegiendo sistemas en lugar de derribarlos. Cobraba 1/10 parte de lo que ganaba antes y dormía por primera vez en años sin pastillas. Y volví a la web de Carlo. No para atacarla, para leerla. Empecé a entrar cada noche a leer los relatos de los milagros eucarísticos que él había recopilado. Casos de hostias consagradas que, al ser analizadas en laboratorios, habían resultado ser tejido de músculo cardíaco humano. Casos estudiados por médicos que no creían y que terminaron sin explicación. Yo, que solo creía en lo medible, me encontré leyendo informes forenses de fenómenos que la ciencia no había podido descartar. Había un caso que me obsesionó, un milagro analizado por un patólogo, donde el tejido mostraba signos de un corazón en agonía, con las lesiones propias de alguien que sufre intensamente. Leí ese informe decenas de veces, y cada vez pensaba en Carlo muriendo a los 15 años, ofreciendo su dolor, y pensaba en mí, 38 años, sin haber ofrecido nada a nadie nunca. Pasó casi un año, y entonces una noche volví a abrir el archivo de la fecha. Lo había guardado en una carpeta protegida, sin volver a tocarlo desde aquel día. Quería comprobar si seguía igual, si la segunda línea continuaba ahí. Seguía. Pero había una tercera línea ahora. Sentía el frío de siempre subir por las muñecas. La tercera línea, con fecha de modificación de esa misma noche, en una máquina que llevaba meses sin conexión a aquella web, decía: cuando llegues allí, no estarás solo. Abre lo que te dieron. Abre lo que te dieron. El sobre marrón que el hombre llamado Tomaso me había dejado y que llevaba casi un año en mi cajón sin que yo lo tocara. Fui al cajón, saqué el sobre, lo tuve en las manos, ligero, casi sin peso, con su cinta amarillenta, y entonces recordé las palabras exactas del hombre, que no lo abriera hasta que entendiera, y comprendí que todavía no entendía, que la tercera línea no decía ábrelo ahora, decía cuando llegues allí, allí. El hospital, la fecha. Volví a guardar el sobre. Me costó un esfuerzo físico no rasgarlo en ese momento, pero algo más fuerte que mi curiosidad, algo que empezaba a parecerse a la obediencia, o quizás a la fe, me hizo respetar la instrucción. Lo abriría allí, en el hospital, el día que marcaba el archivo, aunque todavía no entendía por qué iba a acabar yo en ese hospital, ni cómo, ni con quién. Lo entendería 8 años más tarde, de la peor manera posible. Los años pasaron y yo cambié tanto que la gente que me había conocido antes no me habría reconocido. Dejé el trabajo en seguridad informática y empecé a dar charlas en colegios y universidades sobre los peligros del cibercrimen, contando mi propia historia hasta donde podía contarla. Me hice voluntario en una asociación que ayudaba a jóvenes adictos a la tecnología, chicos que vivían como había vivido yo, encerrados, sin sol, sin nadie, y entré, despacio, con muchas dudas, en la fe. Me bauticé a los 42 años. En la pila bautismal, el sacerdote me preguntó si renunciaba al mal y a sus obras, y yo pensé en 6 años de destrucción, en 300 servidores caídos, en la gente arruinada que nunca conocí, y dije que sí con una fuerza que me sorprendió a mí mismo. Empecé a rezar. Aprendí a rezar el rosario, torpemente al principio, y compré uno con cuentas en forma de rosa, en memoria de Carlo, que me acompañaba a todas partes. Pero el archivo seguía ahí, y la fecha se acercaba. A medida que el día marcado se aproximaba, mi inquietud crecía. Tenía ya 46 años. Seguía sin tener ningún vínculo con aquella ciudad del sur, ni con aquel hospital, ningún motivo para ir. Y me decía, mitad aliviado, mitad temeroso, que quizás la predicción simplemente no se cumpliría, que llegaría la fecha y pasaría como un día cualquiera, y que entonces podría por fin abrir el sobre y reírme de mi propia ingenuidad. Faltaban 3 semanas para la fecha cuando recibí la llamada.
Era un número que no conocía, de la ciudad del sur. Una voz de mujer, joven, temblorosa. Me preguntó si yo era Andrei Volkov. Le dije que sí. Me dijo que era enfermera en el hospital, ese hospital, el del archivo, y me dijo que tenían ingresado a un paciente, un hombre mayor, en estado grave, que había preguntado por mí, por mi nombre completo, y que había insistido en que me localizaran. El hombre se llamaba Tomaso. El hombre del sobre, el hombre que había aparecido en mi puerta 9 años atrás. Estaba ingresado, muriéndose, en el hospital exacto que el archivo de Carlo había nombrado casi 9 años antes de que esta llamada existiera, y preguntaba por mí. Conduje 600 kilómetros esa misma noche. No recuerdo el viaje, recuerdo las manos en el volante, el rosario de cuentas de rosa colgado del retrovisor y el sobre marrón en el asiento del copiloto, donde lo había puesto sin pensar, por instinto antes de arrancar. Recuerdo repetir en voz baja una y otra vez las palabras del archivo. Cuando llegues allí, no estarás solo. Abre lo que te dieron. Llegué al hospital de madrugada. Era el martes marcado, la fecha exacta del archivo que había encontrado 9 años antes en un servidor sin ubicación. Estaba parado frente a la entrada de ese edificio, en una ciudad donde no conocía a nadie, cumpliéndose al pie de la letra una predicción que un chico muerto había dejado escrita. Me temblaban las piernas. Entré. Pregunté por Tomaso en recepción. Una enfermera me acompañó por pasillos blancos hasta una habitación en la tercera planta. Y mientras caminaba, miré la fecha en un calendario colgado en la pared del control de enfermería, para asegurarme. Era el día. Era exactamente el día. Entré en la habitación. Tomaso estaba en la cama, mucho más viejo de como lo recordaba, consumido, con tubos y cables, pero con los mismos ojos serenos. Me reconoció enseguida, sonrió, y con un hilo de voz me dijo que había rezado para que yo viniera, que sabía que vendría, porque Carlo lo había dejado escrito. Le pregunté con la voz rota cómo era posible todo aquello, la fecha, el lugar, él. Me dijo que él no lo sabía todo, que solo sabía una parte, que años atrás, cuando la familia de Carlo organizaba los papeles del chico tras su muerte, encontraron entre sus archivos una serie de notas escritas en sus últimos días en el hospital, y que en una de esas notas Carlo había escrito sobre un hombre que un día intentaría borrar su web, un hombre que tenía su mismo don y lo usaba para el mal, y que ese hombre necesitaría ser alcanzado. Carlo había pedido que se le entregara un sobre, que él mismo había preparado y sellado cuando ese hombre apareciera. Le pregunté cómo había sabido Carlo, en 2006, que yo aparecería 9 años después. ¿Cómo había sabido la fecha, el hospital? Tomaso me miró y me dijo que esas cosas él no las entendía, que solo las obedecía. Y entonces, con la poca fuerza que le quedaba, señaló el sobre que yo llevaba en la mano. «Ábrelo ahora», me dijo. «Ahora ya entiendes. Sé lo que estás sintiendo ahora mismo, ese nudo en la garganta, porque yo lo sentí en aquella habitación de hospital, de pie, con el sobre temblando entre mis dedos. Si esta historia te está removiendo por dentro, si quieres tener a Carlos cerca cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, por un hijo que se ha alejado, por alguien enfermo, por ti mismo, ese rosario del que te hablé está en la descripción, el primer enlace, debajo del vídeo. Cuentas en forma de rosa, hecho para rezar con calma, para regalar a una madre, a una hija o para acompañar tu propia oración. Es una edición limitada y llega a todo el mundo. Y ahora déjame contarte lo que había dentro de ese sobre, porque es lo que me dejó de rodillas en aquel suelo. Rasgué la cinta amarillenta con dedos torpes. Dentro había 2 cosas. Una hoja de papel doblada, escrita a mano con letra de adolescente, redonda, un poco infantil, y una pequeña estampa con la fotografía de Carlo, la misma de la mochila y la sonrisa. Desdoblé la hoja y leí. Estaba fechada 9 días antes de la muerte de Carlo, en octubre de 2006, escrita desde el hospital de Monza. La letra era débil en algunos trazos, firme en otros. Empezaba así: «Para el que venga a destruir lo que hice». Se me cerró la garganta. Seguí leyendo. Carlo escribía que sabía, no sabía cómo lo sabía, pero lo sabía, que un día vendría alguien con el mismo don que él había recibido,
alguien que sabría de ordenadores y de redes igual que él y que usaría ese don para destruir en lugar de para construir. Escribía que rezaba por esa persona cada día desde su cama de hospital y escribía una frase que me hizo doblar las rodillas. Te he estado esperando, no vengas a borrarme. Ven a empezar de nuevo. Hay sitio para los dos en la misma autopista. Y debajo, lo que terminó de destruirme, Carlo había escrito una fecha y un lugar, la misma fecha del archivo, el mismo hospital, y un nombre, el de Tommaso, el amigo de la familia que entonces, en 2006, era un hombre sano de 51 años, y que Carlo no podía saber que enfermaría y moriría precisamente ese día marcado, en ese hospital, llamándome a mí. Pero estaba escrito. Fecha, lugar, nombre, los tres. De puño y letra de un chico de 15 años, 9 años antes de que cualquiera de aquellas cosas existiera. Caí de rodillas en el suelo de aquella habitación, no la noche en que intenté borrar la web. Aquí, 9 años después, exactamente donde Carlo lo había escrito, exactamente el día que había marcado, junto a la cama del hombre cuyo nombre figuraba en su carta. Lloré como no lloraba desde que era niño. Lloré por los 300 servidores, por la gente arruinada, por los 15 años de oscuridad, y lloré, sobre todo, porque un chico moribundo de 15 años me había estado esperando durante casi una década desde el otro lado de la muerte, y no para condenarme, sino para tenderme la mano. Tommaso murió esa misma madrugada, en paz, una hora después de que yo leyera la carta. Me sostuvo la mano hasta el final. Su última palabra fue el nombre de Carlo. Cuando la enfermera me preguntó qué relación tenía yo con el difunto, no supe qué responder. Dije que éramos amigos. Y en cierto modo era verdad, aunque solo nos habíamos visto 2 veces en la vida, separadas por 9 años, y unidas por un chico que ninguno de los dos había llegado a conocer en persona. Salí de aquel hospital con la carta en el pecho, contra el corazón, y el rosario de cuentas de rosa en la mano, y entendí, por fin, todo lo que el hombre me había dicho que entendería. De eso hace ahora varios años, y todavía me cuesta dormir algunas noches, no de miedo, sino de asombro, porque lo que viví no tiene explicación dentro de las reglas en las que yo había construido toda mi vida. He intentado explicarlo técnicamente 1000 veces. El certificado de 2006 tenía sentido. Carlo creó la web ese año. La velocidad imposible del servidor, las peticiones que absorbía, la ubicación que no aparecía, las líneas que se añadían solas a un archivo en una máquina desconectada, la carta escrita 9 años antes con fecha, lugar y nombre exactos. Eso no tiene explicación. Lo he consultado con colegas, con ingenieros, con gente que sabe más que yo. Nadie ha podido darme una respuesta que se sostenga, y yo dejé de buscarla, porque la respuesta que tengo, aunque no se pueda medir con un osciloscopio, es la única que da sentido a todo. Aquel chico cumplió su palabra. Dijo que cuidaría de su web desde donde estuviera, y cuidó de ella, y de paso cuidó de mí. He seguido la historia de Carlo Acutis desde entonces como quien sigue las noticias de un amigo. En octubre de 2020, el Papa Francisco lo beatificó. Cuando exhumaron su cuerpo en Asís el año anterior, en 2019, para los procesos de la causa, lo encontraron íntegro. Hoy descansa en la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís, vestido con un chándal, unas zapatillas y unos vaqueros, como el chico normal que fue. Miles de personas pasan cada día a verlo. Y la web, su web, sigue en pie, más viva que nunca. La que yo intenté borrar 3 noches seguidas hace tantos años, recopilando los milagros eucarísticos del mundo, traducida a más idiomas que nunca, alcanzando a personas en todos los rincones del planeta, exactamente como él dijo que ocurriría. La Iglesia reconoció 2 milagros para su causa. El primero, un niño brasileño, Mateus, de Campo Grande, curado en 2013 de una grave malformación del páncreas. El segundo, una joven costarricense, Valeria Valverde, que se recuperó en 2022 de un trauma craneal severo tras un accidente. Y el 7 de septiembre de 2025, en el jubileo, el Papa León XIV lo canonizó. San Carlo Acutis, el primer santo millennial, un santo que programaba, que entendía de servidores y de código igual que yo. Yo estuve en Roma ese día, viajé para estar presente.
entre la multitud con mi rosario de cuentas de rosa en la mano y la carta de Carlo doblada en el bolsillo del pecho, donde la llevo siempre. Cuando proclamaron su nombre como santo, lloré otra vez, y juro que sentí, en medio de cientos de miles de personas, que el chico me miraba directamente a mí y que sonreía, como en la fotografía. He contado mi testimonio en parroquias, en encuentros de jóvenes, ante grupos de informáticos que viven como vivía yo. Lo cuento sin esconder nada. Fui un hacker, un destructor, un hombre sin Dios y sin esperanza, y un adolescente muerto. Me alcanzó desde el otro lado del tiempo y me trajo de vuelta a la vida. No espero que todos me crean. Yo tampoco me habría creído antes. Solo cuento lo que viví, con sus fechas, sus lugares y sus nombres. Hoy uso mis conocimientos para proteger sitios de organizaciones que ayudan a los demás, gratis, sin cobrar. Es mi manera de devolver algo de todo lo que rompí. Y cada mañana, antes de encender cualquier ordenador, rezo el rosario y le pido a Carlo que me mantenga en la autopista correcta, la que él me señaló desde una cama de hospital con una carta y una sonrisa, 9 años antes de que yo supiera siquiera que existía. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo, con ese hijo que se ha alejado, con ese amigo que ha perdido la fe, con quien vive en su propia oscuridad sin saber que alguien lo espera. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por todo el mundo, y si quieres llevarte algo de esta historia, en la descripción tienes la novena gratuita para rezarle estos 9 días y el rosario del que te hablé, con sus cuentas en forma de rosa. Reza, comparte y mantén viva su memoria, como él mantuvo viva la mía cuando yo ni siquiera la merecía. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.